Me escuchas en este 7 de octubre del año 2025. Comenzamos. En Ciudad de México, no lo había comentado hace unos días, pero en Ciudad de México durante el fin de semana se vieron cientos de autobuses de acarreo de personas que fueron movilizadas, algunas contra su voluntad, funcionarios públicos, al evento del Zócalo de Claudia Sheinbaum. Esto fue ampliamente criticado en redes sociales. En Ciudad de México, Claudia Sheinbaum mintió al decir que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que pues por lo visto lideraba una red de saqueo de narcotráfico, fue un ejemplo de virtud y a seguir cuando en su gobierno se saqueó a México por más de $500,000 millones, se robaron $500,000 millones. También se dejó sin salud a más de 40 millones de personas y se asesinaron a 207,000 personas con el abrazos no balazos. En Ciudad de México, por políticas de este programa, pues no reproduzco las mentiras de Claudia Sheinbaum porque realmente fue un evento en el Zócalo muy poco relevante. No hay información relevante para este evento. Mi valoración general es que pues podemos decir que es un fraude a la nación. Claudia Sheinbaum se estuvo gastando alrededor de 17 millones de pesos para organizar un evento en el Zócalo de la Ciudad de México con acarreados y autofestejarse el primer año de su fallido gobierno, cuando hay personas que mueren de hambre y de frío en México, mueren quemados, ahogados por la negligencia de este gobierno. De hecho, este evento está muy hueco, sin significado. Sobre todo considerando las graves mentiras que se dijeron en alabanza de López Obrador en su primer informe de gobierno, pues Claudia Sheinbaum por lo menos debió de tener la decencia de decir mentiras favorables sobre sí misma. No tendría por qué defender la imagen de un defenestrado López Obrador. En su primer informe de gobierno, por ejemplo, que fue otro de estos eventos plagados de mentiras, contó con la participación de empresarios corruptos como Carlos Slim. Prácticamente todo el cártel empresarial se postró ante esta líder del narco. Después se organizó un concierto de un rapero drogadicto y pornográfico puertorriqueño llamado, o que se hace llamar Residente, en el Zócalo de la Ciudad de México, pagado por Clara Brugada. Entonces, no hay recursos para combatir los socavones, para tapar los baches, para evitar las inundaciones, pero sí para traer a un drogadicto, un pornográfico, un vulgar residente, que utilizó el Zócalo de la Ciudad de México para defender el terrorismo islámico del Hamas. Después vinieron los actos vandálicos de criminales bajo pretexto del 2 de octubre de 1968, en defensa de terroristas y pederastas islámicos de la Franja de Gaza, con la participación de gente también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que le exigieron a Claudia Sheinbaum romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, cosa que tampoco hizo Sheinbaum. Después, el desangelado Tuvimos antes, el desangelado grito de Claudia Sheinbaum, el supuesto grito del 15 de septiembre. Basado en mentiras de la entre comillas independencia de México y según ella un sesgo feminista. Y después vino esta fiesta de corrupción criminal, la violencia, lo denigrante, ¿no?, de este espectáculo organizado por Sheinbaum para decir que se autofestejaba ella un año de fallido gobierno. Este evento pues fue prácticamente olvidado, será olvidado por el pueblo de México. Fue más relevante para millones de mexicanos ver el final de La Casa de los Famosos, en que ganó un tal Aldo de Nigris, que en vez de enfocarse en el discurso plagado de mentiras y horrores de Claudia Sheinbaum. Por cierto que hablando de La Casa de los Famosos, hoy vamos a hablar un poco de eso, el actor y cantante Carlos Rivera, que también está vinculado a Antonio Berumen, que fue denunciado por lo menos por 6 hombres por abuso sexual y que fue el que impulsó la carrera en Cairo de Eduardo Verástegui, pues le echó una pedrada al programa La Casa de los Famosos. Carlos Rivera dijo que su programa ¿Quién es la máscara?, que tampoco es un programa muy inteligente, le parece que es un programa más familiar, más sano, más colorido y sin morbo, asegurando que en la televisión hay pocos programas que no incluyan morbo.
Yo creo que es una plena referencia al morboso programa La Casa de los Famosos. Y también hay que recordar que en ese programa ¿Quién es la máscara? Pues está Anaí, esposa del político El Güero Velasco, que es un programa que también ha invitado a celebridades ligadas en distinta medida al narcotráfico. Como que nadie anda limpio últimamente, ¿no? Bueno, Claudia Sheinbaum en su discurso demagógico del fin de semana dijo que en México no hay lugar para la corrupción. Sin embargo, sigue la impunidad para el líder de la barredora, Adán Augusto López, a pesar de que ahora ya se encontraron empresas directamente ligadas, constructoras, ligadas al hermano de Hernán Bermúdez Requena, que le habrían dado contratos o beneficios a Adán Augusto López. Luego, también tenemos que sigue impune el almirante Rafael Ojeda, el secretario de Marina de López Obrador, que era el principal coordinador de los robos o del tráfico ilegal de combustible en México. Luego tenemos que también está impune el hijo del almirante Rafael Ojeda, sigue impune el huachicolero Mario Delgado, secretario de Educación de Claudia Sheinbaum, sigue impune Andy López Beltrán, Gonzalo alias Bobby López Beltrán también, otro de los hijos de López Obrador que fue denunciado por huachicol. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, también está implicado en una denuncia penal en Nueva York por robo o tráfico ilegal de combustible. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, entre otros personajes que son considerados intocables por el narcorrégimen de Sheinbaum. Entonces, cuando ella dice en su discurso demagógico que no hay espacio para la corrupción, pues está plenamente mintiendo. Vamos a nuestra primera pausa y seguimos. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Entramos en otro bloque de noticias y bueno, pues el periódico Excelsior tiene golpe a la Malliza, golpe al cártel heredado por el Mayo Zambada que está en guerra con los Chapitos. Tiene una fotografía del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, parte de la mafia de Claudia Sheinbaum. Dice José Luis N., alias Don José, líder de una célula de secuestro ligada a la organización delictiva Cabrera Sarabia o los hermanos Cabrera Sarabia, fue capturado en Durango, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch. Y bueno, pues se supone que es un operador importante, se supone que este tipo sabe dónde puede estar oculto el Mallito Flaco, sabemos que está en Durango, pero pues las autoridades dicen que no saben perfectamente o no saben precisamente dónde podría estar oculto. A lo mejor hasta lo han visitado, pero no lo quieren detener, a no ser que sea una exigencia indispensable del presidente Trump, que seguramente lo es. Cámara de Diputados, avanza los cambios a la ley de aduanas. Con 5 modificaciones, la propuesta de Sheinbaum, entre comillas, fue aprobada en las comisiones de San Lázaro y se perfila para ser avalada. Estas aduanas, que estaban controladas por grupos criminales por órdenes de López Obrador para poder traficar ilegalmente combustible y otras mercancías, dice, ampliarán la vigilancia de la patente aduanal de 10 a 20 años. La vigencia. El periodo de vigencia de autorización como agencia aduanal pasa de 10 a 20 años. El plazo para la certificación de los agentes aduanales pasa de 2 a 3 años. Es decir, se hizo un poco más de tiempo. Se precisa que las patentes de agentes y autorizaciones de agencias tendrán 20 años de vigencia. Se podrá usar tarjetas de crédito
en vez de cuenta aduanera de garantía. Dos Bocas Tabasco refina 20% de la gasolina del país, esto es lo que afirma Andrés Becerril. Tras 6 años y 4 meses de construcción y de fracasos, la refinería Olmeca, que hace poco recibió o sufrió un asalto, dice que en promedio produce 220,000 barriles al día de gasolina y diésel, según lo que dicen los datos oficiales del gobierno, que nosotros no podemos verificar si es verdad. Con una producción de entre 220,000 a 140,000 barriles diarios en el último mes. Dice que entonces ahora sí estaría refinando o al menos haciéndose algún proceso de refinación. Qué distinto, ¿no? Porque se le sigue asignando más y más dinero para construcción en el año 2026 a través de la Marina, y pues nos seguían diciendo que no refinaba. Nos seguían diciendo que se le tiene que seguir invirtiendo, que porque no está completamente terminada. El sobrecosto ya incluso supera el doble, el triple, y siguen diciéndonos que se le tiene que invertir todavía en 2026. Bueno, pues Excelsior es que es uno de los periódicos más sensacionalistas, más al servicio de la opresión de Claudia Sheinbaum, pues le presentó una portada el día lunes por el acarreo que hizo al Zócalo de la Ciudad de México, festejando pues no sé qué, no sé si los quemados de Iztapalapa, festejando las masacres en Jalisco, en Sinaloa, en Veracruz, las fosas clandestinas que se hallaron en Veracruz. Tal vez es lo que estaba festejando Claudia Sheinbaum, no sé, pero sí que se rindió culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador y fue muy pero muy criticado, muy mal visto en todo el país. ¿Qué más? Capturan al jefe del cártel Tren de Aragua en México, van a por detenidos por vandalismo. Bueno, pues dice 2 días después de los destrozos a favor del terrorismo islámico, que no es igual a decir la masacre del 68, que en realidad fue un tiroteo. Bueno, ya sabe que todo es mentira, ¿no? Con relación al gobierno narcotraficante de México, todo es mentira, ¿no? Se inventaron que fue una represión del ejército para encubrir al asesino Carlos Madrazo Becerra, que era líder de pues una organización criminal conocida como los Camisas Rojas en el estado de Tabasco. Dice que, bueno, Clara Brugada advierte que habrá consecuencias contra quienes lesionen a policías y civiles. Pues eso no lo hizo. O sea, permitió que robaran, que quemaran lo que quisieran los delincuentes encapuchados, que hablaban del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de esa guerrilla asesina de pueblos indígenas, y también hablaba de los terroristas del Hamas, pidiéndole a la narcopresidente Claudia Sheinbaum que rompa relaciones con el Estado de Israel. ¿Cómo ven? Cae Omar Bravo por abuso sexual a una menor, futbolista de Chivas. Estados esquivan paridad para renovar sus gobernaturas. Sanae Takaichi, la teacher japonesa. Solo que pues no alcanzo a ver absolutamente nada de qué trató la nota. Acusan de tortura al Estado de Israel, y seguramente los terroristas islámicos no torturan a nadie, ¿no? Seguramente no torturan. Bueno, pues esa fue una cosa que dijo Greta Thunberg para defender o para hacer más escándalo en favor de los terroristas islámicos del Hamas. ¿Cómo ven? ¿Hasta dónde puede llegar esta megalómana, esta delincuente pagada por George Soros? Que es miembro también de un grupo terrorista, que es el Antifa. Periódico Excelsior, de presos a repatriados, 6 mexicanos revoltosos de una flotilla que pretendía llevar rehenes al terrorismo islámico del Hamas en la Franja de Gaza, serán repatriados a México. Negocios pierden 900 millones de pesos por el vandalismo que permitió Claudia Sheinbaum y Clara Brugada contra negocios del Zócalo de la Ciudad de México la semana pasada. No estamos hablando de otro año, la semana pasada. Ya es crimen organizado, acusan los locatarios. Al menos 50 locales del centro joyero de Madero fueron arrasados por encapuchados. 5,000 en todo el primer cuadro cerraron y no tuvieron ventas.
Los saqueadores de la marcha del 2 de octubre no se olvida, y sí se olvidó porque ahora es puro terrorismo islámico, ya no les importa ni lo que pasó en Tlatelolco, ni la mentira que se montaron en Tlatelolco. Deja pérdidas por 900 millones de pesos. ¿Quién lo paga? Pues los empresarios, los dueños de sus negocios, mientras Claudia Sheinbaum se carcajea de ellos, organizando un acarreo masivo al Zócalo de la Ciudad de México para decir que ella tiene el apoyo y que el espíritu maldito de Andrés Manuel López Obrador, no sé por qué dice espíritu, porque hasta donde yo tengo entendido está vivo el satanista, el brujo practicante, el santero, porque además es eso, desvían millones de dólares a Cuba porque ellos son brujos, porque ellos tienen una veneración enferma, pervertida, a favor de la memoria de un criminal como Fidel Castro. Empresarios calculan que además, por los destrozos que permitió Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en el centro histórico, tuvieron que bajar sus cortinas. No hubo ventas. Pues las pérdidas de mayor impacto son para los negocios de joyas de oro. Hay negocios que perdieron cerca de 68 millones de pesos en oro. Denunciaron el conferencista Gerardo López, presidente de Concomercio, por estos actos vandálicos que permitieron. El Hamas cede ante Donald Trump y acepta liberar rehenes. 47 personas habrían sido puestas en libertad. Ley de amparo para la próxima semana. Es un intento de reforma para destruir, pues obviamente, el derecho de la suspensión preventiva, ¿no? Frenar un acto que puede destruirte un derecho, pues lo quiere quitar Claudia Sheinbaum para poder violar libremente los derechos humanos. El Informador, por riesgo de lluvias, 600,000 familias deben ser desalojadas, aumentan viviendas en riesgo por inundaciones en Zapopan y en Tlaquepaque. Sin Movimiento Ciudadano, bancadas proponen dictamen de reforma judicial. No habrá ley seca en romerías 2025. ¿Qué más? Bueno, pues se nota que le deben mucho dinero a los que venden alcohol. Invitan a vacunarse ante repunte de sarampión. Bueno, pues dice México encabeza los contagios de supuesto sarampión y supuestos contagios. Chivas vence a Pumas y consigue su tercer triunfo consecutivo. Omar Bravo es imputado por abuso sexual infantil. ¿Qué más? La labor continúa. Iniciamos una nueva etapa, dice Carlos Álvarez del Castillo Gregory, con 2 sedes, una prensa moderna y un sitio web. Cumple pues con los estándares digitales. El periódico El Informador se amplía, crece. Luz María, más de 5 décadas acompañando el periódico El Comercio, acompañada por el periódico El Comercio. Desde hace casi 25 años, Luz María Topete y su esposo José se suscribieron al periódico El Informador y lo leen todos los días. O sea, por tanto, pues es un medio con tradición. ¿Qué podemos decir del periódico El Informador? Bueno, pues algunas veces tiene una redacción que ha sintetizado bien la información. Otras veces pues parece que están descolocados, que como que no supieron cuál era el tema del día. Pero por lo general, bueno, pues qué bueno que exista diversidad de periódicos, ¿no? Y que podamos hacer este juicio. Diario de Yucatán, el crimen indigna al clero. Asesinan a un sacerdote en el estado de Guerrero. En Irapuato encuentran otra fosa clandestina. La Iglesia Católica exige frenar la violencia que azota a México. El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado sin vida en Guerrero. El cuerpo del párroco de San Cristóbal Mezcala fue localizado en un municipio de Eduardo Neri sobre la carretera Iguala-Chilpancingo. Y bueno, pues la Fiscalía dice que está investigando y hallan otra fosa clandestina. Por tanto, pues la comunidad, la Iglesia Católica, el episcopado mexicano lamentó la muerte del sacerdote y exhortó a mantener la esperanza con la oración para que se acabe la violencia en el estado de Guerrero, concretamente en Chilpancingo, donde la vida económica se ha extinguido, lo mismo que en Sinaloa, por la violencia. En otro hecho de violencia, el obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz,
condenó ayer el hallazgo de una fosa clandestina con 6 cadáveres en la comunidad de Molino de Santa Ana, en Guanajuato, y pidió detener la espiral de horror que vive el país. Detener la espiral de horror que vive el país, dice el obispo Díaz Díaz de Guanajuato. En duda, posible compra, oferta que hizo Grupo México para comprar el 75% del corrupto banco Banamex, pues dicen que es poco atractiva. ¿Será que el mafioso Carlos Slim pues no quiere que quede en manos de Germán Larrea? Recuérdese que López Obrador, narcotraficante, presidente de México en aquel entonces, atacó fuertemente la sola suposición o propuesta de que Germán Larrea comprara Banamex. ¿Por qué? Bueno, pues porque quien compre Banamex podrá tener acceso a muchos manejos chuscos, muchos manejos corruptos que hizo López Obrador con Slim. La nueva oferta de Grupo México por Banamex, pues aunque es superior al monto propuesto por Fernando Chico Pardo, que yo digo que es un prestanombre de Carlos Slim, fue considerado poco atractiva por parte de la casa de bolsa Vector, esa casa de bolsa de Alfonso Romo Garza, que está metido en lavar dinero de los grupos criminales y que le suspendieron la actividad en Estados Unidos. El conglomerado minero encabezado por Germán Larrea ofreció más de 44 mil millones de pesos por el 25% de las acciones del banco, cifra 7% mayor a la evaluación propia. O sea, le está dando más de lo que vale realmente Banamex. Sin embargo, el aumento resultaría suficiente para modificar el interés de los actuales negociadores de Citi, propietario de Banamex desde el año 2001. El mercado reaccionó con cautela por las acciones de Grupo México. Sus acciones pues se incrementaron en un 15%. No me hagan mucho caso, pero pues a lo mejor la prensa también algunas veces intenta descalificar algunas operaciones financieras que pueda tener alguna empresa por ciertos intereses. Citi tendría que venderle este banco pues a un empresario que no forme parte de la mafia de Slim para que pudiéramos conocer algo. O no sabemos qué interés pudiera tener, ¿no? ¿Cómo pudiera ser la reacción con esta información? Porque yo sí creo que Germán Larrea buscaría vengarse de un asesino como Andrés Manuel, pero no sabemos, y de la corrupción con Slim. No a la complicidad, dice Greta Thunberg, quien es parte de la organización terrorista Antifa y defiende a los terroristas palestinos. Aumenta la fiebre por las apuestas. Los jóvenes y los adultos mayores son los que están más afectados apostando por Internet. Crece en jóvenes el uso de vapeadores, los cigarros electrónicos, dicen que hacen más daño que los cigarros. ¿Quién lo dice? Pues seguramente la industria del cigarro. Miedo paraliza la crítica. Caso de presunta extorsión en Yucatán. Los empresarios callan ante amenazas de grupos criminales. Los funcionarios operan como un cártel, dice un analista. La denuncia del restaurante Sonora Grill contra funcionarios de la Secretaría de Salud de Yucatán por extorsión revela una crisis más profunda en la sociedad. El académico Luis Ramírez Carrillo advierte que el miedo paraliza la crítica de los empresarios y de los ciudadanos. Seguramente. Bueno, pues hay grupos criminales que están ofreciendo recompensas para secuestrar e incluso asesinar a agentes del ICE, la patrulla antimigrantes ilegales de Estados Unidos. Así lo denunció la secretaria de Seguridad Interior, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Denunció que pandillas y cárteles de la droga ofrecen recompensas a delincuentes o a la población migrante ilegal o a cualquiera que haga estas agresiones contra agentes del ICE. Según afirmó en una entrevista, la violencia contra los oficiales ha aumentado drásticamente desde el regreso del presidente Donald Trump. De acuerdo con datos de la institución, las agresiones contra agentes del ICE se han incrementado en un 830% durante la actual administración. La funcionaria aseguró que existen planes organizados para atacarlos
incluso privarlos de la vida. Yo creo que esta es una nota muy importante porque no es la primera vez que nos enteramos que grupos criminales e incluso darían sobornos a políticos para intentar por todos los medios pues hacer que Trump perdiera la elección, ahora para atacar a los agentes de migración. Baño de masas en el Zócalo. Claudia Sheinbaum celebra su primer año de desgobierno, de fracasos, y ofrece continuidad del régimen asesino de Andrés Manuel López Obrador. El poder no es para enriquecerse, es para servirse de él con humildad, dijo Claudia Sheinbaum. Y pues lo único que hace, ¿no?, es venerar a López Obrador, pero en los hechos sabemos que no ha podido proteger todos los delitos, todas las alianzas criminales de López Obrador, no ha podido protegerlas. Todas son patadas de ahogado. Contratos millonarios. Empresas ligadas a Adán Augusto López habrían recibido concesiones públicas. Notaría y socios en operaciones ilícitas con dependencia. Empresas relacionadas con el senador morenista Adán Augusto López Hernández habrían recibido contratos millonarios del gobierno de Tabasco, Pemex y de otras dependencias federales durante las últimas décadas. Según reportes de prensa, las operaciones habrían empezado en los años 80, y se extendieron hasta su paso por la gobernatura. Una notaría vinculada al narcopolítico de la Barredora, habría sido clave en la confirmación y gestión de varias de estas compañías. En Villahermosa, Tabasco, las constructoras Elvic, registrada en 1985 en el terremoto, mantiene vínculos con familiares y socios cercanos de Adán Augusto López y han obtenido contratos relevantes con entidades públicas, con secretarías de Estado. Entre las empresas mencionadas se encuentra Escudero Construcciones, fundada en el año 2000, la cual se asoció con Elvic para un contrato con Pemex por más de 850 millones de pesos en 2023. Es decir, Adán Augusto López es un sucio ratero, es un empresario corrupto, es un mafioso que tiene mucho tiempo ya ahí. Pues basta con verlo que es un hombre viejo, tiene muchos años ahí robando al gobierno. Estamos hablando desde los 80s que era el gobierno de Miguel de la Madrid, luego vino Salinas de Gortari, luego vino Cedillo. Estuvo muy beneficiado por todos. Entre las empresas, bueno, pues se encuentra también esta de Escudero Construcciones. Dicha compañía también mantuvo relaciones con otra empresa que se llama Samaria Construcciones, con Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, líder criminal de la Barredora. Y bueno, creo que con esto ya se prueba la relación criminal, ¿no? Samaria Construcciones es propiedad de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, líder criminal de la Barredora, que hoy está preso. Durante su administración en Tabasco, diversas firmas de este circuito empresarial recibieron contratos multimillonarios. Esto es lo importante, ¿no? Esto es lo importante. La relación con los Bermúdez Requena, plenamente probada. Paro en ruta del vaivén en Yucatán, memoria que no calla, siguen hablando de Palestina las feministas, cuando en realidad pues un islámico, si las ven andando sin velo, las muelen a golpes. ¿Qué otra cosa? Un año de contrastes, señalan avances en estabilidad y retrocesos en democracia y economía, el informe de Integralia que ya les había comentado. ¿Por qué aumenta la estabilidad? Bueno, pues porque el presidente Donald Trump ordena detener a una amplia variedad de líderes criminales. ¿Por qué no hay instituciones? Pues porque las reformas contra las instituciones democráticas ya se hicieron, pero ahora se van a tener que revertir algunas, 57 aparentemente, por órdenes de Donald Trump, porque son vitales para que se pueda renegociar el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Ciclo de pobreza que atrapa a los jóvenes, escasea la educación de calidad y luego está la exclusión que frena totalmente el desarrollo laboral. No puedes acceder a un buen cargo porque pues no tienes buena formación. Millones de jóvenes en México enfrentan condiciones que dificultan romper con los ciclos de pobreza, es decir,
tu padre fue pobre, tú serás más pobre y tus hijos vivirán en la calle probablemente. Ese es el ciclo de pobreza. El rezago educativo, la precariedad, o hay otros que simplemente se mantienen en la misma posición laboral, y la exclusión social fueron señalados como los principales obstáculos durante el foro virtual dedicado a este tema. De 30.5 millones de personas jóvenes en el país, casi la mitad se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, 4.8 millones de personas están fuera de la escuela y sin trabajo. 6.9 millones tienen empleos precarios, sin estudios universitarios, y 2.6 millones de personas, pues no, están en pobreza, no mejoró su vida. Lanzan nueva oferta. Grupo México busca adquirir ya no el 75 sino el 100% de Banamex. Grupo México, el mayor conglomerado minero de México y ferroviario, o sea, de trenes y de minas, quisiera adquirir el 100% de Banamex a Citigroup. El anuncio se da pues una semana después de que el prestanombre de Carlos Slim, Fernando Chico Pardo, presentó una oferta para comprar el 25% del banco, algo que no sería. El Hamas abre a la negociación tras presiones de Trump. Fotografía del Papa León XIV, recibió ayer participantes en el 11 congresos sobre la pastoral de personas mayores. Subrayó que los ancianos son un don y pidió que ninguno sea abandonado o se sienta inútil. Pero es raro cómo la prensa no le dedica nada, ninguna crítica a sus rituales con un hielo, ¿verdad? La música conecta con la esencia de la vida. Magos Herrera en el Festival de Jazz de Mérida. Más allá de las etiquetas de género, lo que da sentido a la música es la capacidad de narrar experiencias universales, amor, dolor, gratitud, esperanza, afirmó el cantante Magos Herrera. Bueno, ahora sí que no es por tener una animosidad negativa ni por querer molestar a nadie, pero hay que recordar que si tú buscas en un diccionario de jerga africana o africano-estadounidense, te encontrarás que la palabra jazz, que es un género musical, significa semen para los africanos. Entonces esto a mí me lleva a pensar que todos los géneros musicales que en algunos lugares se aprecia mucho, que son africanos o que son de origen de los pueblos negros, de los pueblos africanos, pues tienden a tener connotaciones sexuales, ocultistas, pues también como es el caso de la santería, ¿no? El Sol de México. México dice que unificará su sistema de salud en el año 2026. A partir de enero iniciará un registro. Permitirá atender una buena parte de las enfermedades de cualquier institución. Acciones de Grupo México se disparan a 15.43% después de pretender comprar Banamex. Se desploman inversiones en infraestructura para México. Bueno, pues dicen que para reducir deudas, el régimen de Sheinbaum estaría recortando. Entre enero y agosto, la inversión física sumó 509,000 millones de pesos, una caída real del 33.7% anual, desde el año de 1995. Asesinan sacerdote, Joan Manuel Serrat llega a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué más tenemos? Guardianes del Sistema. En Copenhague, el Premio Nobel de Medicina distinguió ayer a los estadounidenses, pues que hablan sobre el sistema inmunológico. Sol de México, bueno, pues le dedica la portada del día lunes a Claudia Sheinbaum. Estoy segura que vamos por el camino correcto. O sea, con toda esta destrucción, con todo este matadero, dice ella que es el camino correcto. México es terreno fértil para PayPal. Acuérdense que Elon Musk denunció que PayPal recibía órdenes directas del lobby sionista de la ADL para decir a quién quitarle el servicio, a quién sabotear. PayPal cumple 15 años en México y para la compañía el país se ha convertido en uno de los terrenos más fértiles para el desarrollo de las fintechs de América Latina, con una operación que puede atender a 20, dice que pasó de tener 20 empleados a más de 500. La empresa de pagos electrónicos es de clase mundial.
Chicago es zona de guerra, dice Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pues están enfrentando en una zona de guerra a delincuentes, a pandillas de migrantes ilegales. Ya saben que Chicago pues es una región muy conflictiva, muy delictiva, sobre todo con las pandillas, con las mafias de la droga. Abejas y ríos vivos. De Yucatán a Jalisco, 2 pueblos en resistencia. Los mayas Omund defienden los cenotes al avance de las granjas porcícolas que contaminan el agua y amenazan a las abejas meliponas. Símbolo de la cultura, en Jalisco los habitantes del Salto y Juanacatlán luchan contra la devastación del río Santiago, antes llamado el Niágara mexicano, y hoy es convertido en un cauce tóxico de descargas industriales. En ambos extremos del país, la resistencia comunitaria busca frenar la impunidad ambiental. Es una investigación o un reportaje de Quinto Elemento Lab. Y pues sí, realmente todo esto que están comentando sí es un problema ambiental. Deportan a los primeros activistas. El Ministerio de Exteriores de Israel informó que 137 personas de 14 países fueron detenidas en la flotilla Sumut, la flotilla hippie a favor de los terroristas islámicos, y ya fueron deportados. Sheinbaum dice que avanza en 66 de sus 100 compromisos. Hizo la misma tontería que López Obrador de hacer una lista supuestamente de compromisos y inventarse que miren cómo vamos de avanzados. O sea, según lo que ella quería hacer, lo estableció como una lista. No es algo que le hubiera pedido el pueblo de México, sino lo que ella quería hacer con el país. Lo estableció como lista. México, bueno, pues termina marcha histórica en caos, la 57 marcha, mentira, por la falsa masacre del 2 de octubre de 1968, pues terminó en violencia por el bloque negro que realizó robos, quemas y lesionó a más de 70 policías. Identifican 46 riesgos rumbo al Mundial de Fútbol. Bueno, pues ya son parte de los titulares. La prensa dice maíz barato, gobierno inicia venta de grano a 6 pesos para estabilizar el precio de la tortilla, lo cual es una falsedad porque está subsidiado. Nos están robando al doble. Luego, el periódico El Debate dice, sobre demanda en Semefo colapsan las autopistas. Sinaloa sale de la sequía, pero el agua aún no alcanza. Milenio dice, reporta Defensa cifra récord de decomiso de narcocámaras. Las cámaras que ponen para vigilar al pueblo de México, los narcotraficantes, y que les permitía López Obrador. El AM reclaman su pago, ex jueces federales, 22 exjuzgadores de Guanajuato aún no han recibido la indemnización por todos los años que trabajaron en el Poder Judicial. La jornada, el órgano de propaganda y desinformación de Morena, sigue insistiendo con que hay un genocidio en la Franja de Gaza, promocionando a la terrorista Greta Thunberg. Tragedia en el CCH Sur marca un antes y un después en la UNAM. Rechaza el rector que la autonomía obstruya la ley. Aplica Donald Trump aranceles del 25% a camiones pesados. Desde noviembre se aplicará. Se evalúan permisos del Tren Maya para regularizar obras. Oferta por Banamex hunde acciones de Grupo México y arrasa a la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues entonces, ¿qué estuvieron viendo otra película? O sea, dice que hoy ya se cayeron las acciones. ¿Qué otra cosa? El Financiero. ¿Tiene México oportunidad de relocalizar sus inversiones? Esto, cuando ustedes vean que es algo de podría hacerse, se hará o promete, eso no es noticia, ¿eh? Desechen todos los periódicos que les dicen que les van a hablar de cómo va a ser el futuro o de los proyectos. No. Los periódicos deben de hablar siempre de hechos en concreto. Pausa. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Anconado
Angonada Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Angonada Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Bueno, pues vamos a comentar algo más sobre el Papa León XIV, y es Carlo María Vigano, quien en una reciente entrevista criticó que la prioridad del Papa León XIV sea no ocasionar polarización, refiriendo que, bueno, pues sus antecesores, los apóstoles de Cristo, nunca se preocuparon por denunciar lo que estaba mal, generar discusión o escándalo, pues porque eso es defender la verdad. Es una denuncia importante que debemos de retomar de Carlo María Vigano. 2 de octubre, pues esta entrevista se publica y dice lo siguiente: Arzobispo Vigano, con su respuesta sobre el aborto, el agustino Prevost cae en el peor jesuitismo modernista. En noviembre del año 2023, el entonces cardenal Prevost, en su discurso con motivo de la concesión de un doctor honoris causa en Perú, elogió a 2 personajes que son ampliamente criticados por sus posiciones abortistas, Bernardini y Cupich, precisamente por esta doctrina aberrante y falsa. Si los romanos pontífices hubieran querido evitar la polarización, es decir, evitar discusiones, como dice que hace el Papa León XIV, la Iglesia católica habría dejado de existir desde tiempos de San Pedro, o sea, desde el primer Papa. Cuando se le pregunta sobre la pertinencia de otorgar el premio de la Arquidiócesis de Chicago al senador Dick Durbin, miembro de la izquierda progresista radical y reconocido abortista, Prevost respondió que es importante considerar toda la trayectoria del senador, 40 años de militar por la migración ilegal y el aborto, y que quien diga estoy en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte no es verdaderamente provida. De igual manera, quien diga estoy en contra del aborto pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los migrantes en Estados Unidos, no sé si es provida. Por lo tanto, estos son temas muy complejos, dijo León XIV, pues confundiendo las cosas, no enturbiando las cosas, porque pues no hay ninguna relación entre el aborto y rechazar la migración ilegal, o no sé a qué se refiere con trato inhumano a los migrantes. Prevost utiliza argumentos engañosos, como la supuesta inmoralidad de la pena de muerte o la devolución de migrantes ilegales a sus países de origen, y de esta forma minimiza el delito del aborto. O sea, como diciendo, tú no puedes criticar al abortero Dick Durbin porque no estás limpio. Es lo que intentó decirle a los conservadores católicos. Y logra minimizar el aborto con la vergüenza apenas disimulada de alguien obligado con su voluntad a repetir con poca convicción una condena que, según él, el mundo moderno no comparte, al igual que la pecaminosidad intrínseca de la sodomía o de la homosexualidad, que él también minimiza o sencillamente no quiere condenar abiertamente. Prevost desvía la atención hacia otros temas y es sorprendente que un agustino como León XIV no se dé cuenta de que esa actitud es típica de pues malas acciones que han protagonizado jesuitas. Además, al afirmar que se trata de temas muy complejos, pues dice como que en eso no me voy a meter, eso es demasiado complejo para mí, no quiero hablar de eso. Prevost deslegitima la condena de los obispos estadounidenses contra la conducta de Blas Cupich
y aviva el escándalo de los fieles, inducidos a creer que la pena de muerte y el rechazo a los migrantes ilegales debería de condenarse tanto como el aborto, que es un asesinato de un niño en el vientre de su madre. Seamos claros, el aborto es un crimen atroz que siempre debe de condenarse sin apelación, un mal absoluto. Cualquiera que sea culpable de ello, incluso si contribuye a la pena de inocentes mediante leyes injustas, comete un crimen que clama venganza ante Dios por la sangre del inocente. Como miembro muerto del cuerpo místico, ya no pertenece a la Iglesia Católica, ya no puede ser admitido en los sacramentos, el que apoya el aborto, y mucho menos recibir recompensas de las autoridades eclesiásticas como se ha intentado dar a Durbin, el político demócrata. El Estado, para ser coherente con el propósito los propósitos por los cuales existe, que es proteger y castigar los delitos, no puede ser una organización que apoye el aborto, declarándolo derecho humano. Contrariamente a lo que afirma León XIV, esto no tiene nada de complejo. Es muy clara la condena que se debe de hacer. Fue clara para cualquier papa, para cualquier antecesor. Salvo la negativa de afirmar la verdad y deslegitimar Blas Kupich, el poderoso heredero y seguidor de Joseph Bernardini y de el violador homosexual Theodore McCarrick, que fue el que el que más denunció Carlo María Vigano, junto con otros prelados aún en el cargo, que han sostenido doctrinas contrarias al catolicismo. La estrategia modernista, basada en la moral situacional, no niega directamente la doctrina, sino que la domestica en nombre de dogmas de evolución que vuelve inaplicables en la práctica la doctrina original, vaciándola desde adentro. Eso es lo que está haciendo León XIV, ¿no? O sea, pues sí, lo escrito no se va a modificar, pero en la práctica ya toda la doctrina católica vendría a ser doctrina muerta. Y no es de extrañar que este enfoque relativista, cómplice de la disolución moral de la sociedad, fuera promulgado por el cardenal Joseph Bernardini. Su pseudo doctrina de la túnica sin costuras sitúa el aborto bajo de una única ética de la vida, que incluye arbitrariamente la pobreza, la guerra y la pena de muerte en una misma categoría. Estos han proporcionado a los políticos liberales, a los izquierdistas anticatólicos, pero que se disfrazan de católicos, a los autodenominados católicos adultos, amados por la izquierda progresista, el pretexto ideal para llamarse provida mientras votan a favor del aborto, porque son provida porque defienden a los migrantes ilegales y porque quieren que los criminales no se les aplique pena de muerte. Defienden las uniones sodomitas para la fornicación homosexual antinatural, las transiciones de género, los cambios de sexo y la ideología LGBT. No olvidemos que Bernardín, un paradigma de la perversión y corrupción satánicas, junto con McCarrick, está en el origen de la alianza bergogliana de Bruel, Gregory, Kupich, Farrell, que es de los Legionarios de Cristo, Tobin y McElroy. Recuerdo bien que durante la ceremonia de imposición del palio, Kupich reiteró la doctrina de las túnicas sin costuras que yo mismo cuestioné en mi discurso como nuncio apostólico. Aquí estamos escuchando a Carlo María Vigano. En noviembre de 2023, el entonces cardenal Prevost, en su discurso con motivo de la concesión de un doctorado honoris causa en Perú, elogió a estos dos herejes, prácticamente, a Bernardín y a Kupich, precisamente por esta doctrina aberrante y falsa. Si los romanos pontífices hubieran querido evitar la polarización, como parece ser la principal preocupación de León XIV, la Iglesia Católica habría dejado de existir desde tiempos de San Pedro. Parece que Prevost pretende seguir los pasos de Simón en el patio pretorio, o sea, negar a Cristo, en lugar de los de Pedro, después, al dar testimonio de la fe hasta el martirio. Pregunta: ¿qué dirán los conservadores tan entusiasmados con la elección de León XIV? Pues es lo mismo que yo me estoy preguntando, ¿no? Los papólatras, ¿qué van a decir? No, yo creo que yo tengo la postura correcta, yo tengo la postura de un católico congruente. Criticar los abusos de Prevost, criticar los abusos de León XIV. Lo que yo me pregunto es, los que no son católicos firmes, que son papólatras, en vez de católicos, en vez de seguidores de Cristo, amantes o seguidores fanáticos del Papa,
de la figura del Papa en turno, no de los papas anteriores, que también lo deberían de ser, ¿no? Es un papólatra. Es un papólatra o un idólatra de León XIV. ¿Qué cosas se van a inventar? Es lo que yo me he estado preguntando. ¿Qué cosas se van a inventar para atacarnos ahora? Bueno, y cambiamos algo que no tiene que ver con el Vaticano, pues tras el asesinato en el CCH Sur por Lex Ashton Canedo, que asesinó a Jesús Israel Hernández de 16 años de edad. Lex tiene 19 años de edad, es mayor de edad. Pues grupos feministas que son financiados, van a ver por quién, se están aprovechando del caso. Tras el asesinato de Jesús Israel Hernández en el CCH Sur por Lex Ashton Canedo, grupos ideológicos lésbico-feministas opinan desde sus sesgos ideológicos sobre el caso. Por ejemplo, fue la posición, la que voy a analizar, la que voy a criticar, de la feminista Silvia Soler. Silvia Soler, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Bueno, además que es una injustificable veneración por la autora francesa, que fue pederasta y defensora de otros agresores sexuales en la década de los 70. Silvia Soler, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, fue consultada por medios para hablar sobre el fenómeno de los incel, los célibes no voluntarios, y lo atribuye al machismo, asegurando que hay otras formas de ser hombre y mujer, desde pues formas que no son heterosexuales ni acordes, ¿no?, al sexo, ni acorde al género. Parece que no entiende que ese no es el problema. La misma Silvia Soler, si ustedes la ven, si ustedes buscan cómo habitúa a vestirse, pues tiene toda la apariencia de tratar de simularse como un hombre. Hay un intento injustificable por parte de grupos de izquierda que son fuertemente financiados por multimillonarios internacionales, que intentan asemejar la historia de México a la del Reino Unido, o los fenómenos que ocurren en el Reino Unido, en el mundo anglosajón, y pasarlos a México. Y no hay pruebas, profesionalmente, científicamente hablando, para decir que exista un fenómeno incel, de célibes no voluntarios y resentidos, en el caso de México. Lo que sí se debe de hablar es que hay personas que están enfermas mentales. En primera, no hay una causa-efecto científicamente definible. Percibimos, por tanto, que hablar de incels, foids y chats parece más bien un juego de palabras o incluso una moda anglosajona, que de la forma en la que lo están presentando los grupos feministas, como grupo de liderazgo Simone de Beauvoir, pues lo único que puede hacer es incluso hasta asusar a la población a comportarse de esta forma. La izquierda siempre tiende a copiar modas de países anglosajones e incluso la terminología que no aplica a México. Silvia Soler no habló nunca sobre que Lex Ashton Canedo escuchaba música satánica de death metal y que frecuentaba foros en internet de gente extraña que copiaba pues modas o géneros musicales satánicos de países como Suecia. Términos completamente ajenos al español. Es cierto que Lex Ashton utilizaba toda la terminología de esos países. Estamos hablando de que una minoría de sujetos están adoptando creencias, ideologías, que podemos considerarlas propicias al surgimiento de enfermedades mentales de un país como el Reino Unido, y asemejándolo a México. Lo que deberíamos de buscar es desarticular tales espacios, tales tanques de pensamiento que refuerzan esos pensamientos criminales. Sin embargo, Silvia Soler no aborda ninguna de estas variables. Silvia Soler aseguró que es culpa de la masculinidad el surgimiento de personas como Lex Ashton Canedo. Me parece que ella no puede comprender la psicología de un asesino, que sin importar el sexo, sea hombre o sea mujer, es un asesino. Ella manifiesta creencias sobre la mente masculina como intrínsecamente criminal, y eso equivoca y violenta, sea hasta discriminatorio. El feminismo reproduce modelos egoístas, modelos de vida egoístas, con falta de compromiso en los vínculos familiares, y no tiene límites, por lo cual se perjudica o se anula
el funcionamiento de un núcleo familiar sólido que en cierta forma es una unidad controladora de sus miembros o moderadora de sus miembros. Sin esa función de moderación surgen asesinos o personas sin control o sin límites como Lex Ashton. Por ejemplo, Lex Ashton se quejaba mucho de la miseria económica del país, en gran parte ocasionado por las políticas de Morena. Decía que no encontraba trabajo. No tenía empleo a sus 19 años de edad, no tenía afecto familiar, no había tenido novia, quizá por sus gustos y comportamientos anormales como inmadurez. A sus 19 años de edad tenía un comportamiento infantil. Lo contrario al hombre no es la mujer, sino el niño, el infante, el que no puede vivir por sí mismo. El fenómeno es mucho más complejo, no se resume en lo que digo yo, Héctor Rosales, pero creo que me estoy acercando más a meterme en el problema a las exposiciones tan extrañas que compartió Silvia Soler. Solo reproduce un esquema ideológico que es el que siempre se valora o el que siempre descalifica a los hombres o al modelo masculino tradicional desde ideologías de extrema izquierda. En psicología hablamos de personas en concreto, no de un grupo en tal definido. Mire, y ahora vamos con quiénes son los que pagan esta organización feminista, porque seguramente esto también es importante. El Instituto de Liderazgos Simone de Beauvoir, conocido como ILSB, en su informe de 2018 dice que es plenamente financiado por Citibanamex y por la Fundación Nacional Monte de Piedad. En otras palabras, personas en concreto: Alfredo Harpelú, Carlos Slim, la mafia financiera BlackRock Citigroup y el Nacional Monte de Piedad. Y aquí es interesante porque hay mucha relación con personas, bueno, incluso vamos a decir personas que de alguna forma tenía alguna noción, ¿no? Tenía alguna noción por ahí, algún nexo familiar de algunas personas, pero nunca pensé que hubiera una vinculación directa con organizaciones tan nocivas para México. Mire, el líder patronal es José Antonio Palacios Pérez, y el presidente de la Fundación Nacional Monte de Piedad sigue siendo un descendiente directo del Conde de Recla. Sobre todo muy reconocido el Conde de Recla en el estado de Hidalgo, Pedro Romero de Terreros Gómez Morín. Al parecer es familiar también del fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín. Creo que Pedro Romero de Terreros también participó, si no mal recuerdo, en la firma del Acta de Independencia de México. Bueno, él tendría un voto importante porque es el presidente del Nacional Monte de Piedad y estaría autorizando que se financien, que se dé apoyo financiero a una organización feminista que es el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, lo cual me deja a mí perplejo, sorprendido, porque no había pensado que pudieran hacer algo así. Luego está otros patrones, otros líderes del patronato: el secretario Carlos Antonio Sosaya Gorostiza, el vocal Jorge Eduardo Alonso Olivares, el vocal Juan Miguel Guerra Dávila, Margarita Hugues, supongo que se pronuncia así, pero dice Hugues Vélez, Julio Gerardo Gutiérrez Mercadillo. Bueno, pues son todos ellos los que se han involucrado o los que forman parte del patronato, ¿sí? Del patronato del Nacional Monte de Piedad y están financiando organizaciones feministas. Si yo me pusiera a hablar aquí de todas las organizaciones feministas que conocemos, desde las más violentas a las más ideológicas, a las que se están involucrando en modificar los programas de estudio, a los que generan distintas organizaciones para financiar o apoyar el aborto, bueno, pues no terminaríamos el programa. Lo que sí tengo que decir es que son organizaciones del globalismo que andan persiguiendo los objetivos de la Agenda 2030 y lamentablemente las ideologías que están esparciendo o los trabajos que están distribuyendo o repartiendo, no sé cómo decirlo, adjudicando a las personas, pues tienen muchas variables que nos perjudican como país. Esta es otra.
Hay una organización no gubernamental que se llama Habla y es dirigida por Tania Esparza. Dice que la Agenda 2030 va muy mal en México por acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya estamos cerca del año 2030 y que los 16 Objetivos de Desarrollo Sustentable no se han realizado. Pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, gracias a Donald Trump, que está retrocediendo el autoritarismo de la Agenda 2030. Esta agenda o esta organización reclama que es necesario que en un nuevo sistema educativo se incorporen espacios pedagógicos que reconozcan los saberes indígenas y comunitarios, integrando la educación basada en la tierra y la conexión ecosistémica desde una mirada transdisciplinaria. ¿Qué dijo? Bueno, se lo resumo en 2 palabras: brujería y New Age. Es lo que quieren para las escuelas públicas. Y esto pues ya debe de darte una idea de cómo son estas organizaciones y qué es en lo que en realidad significa la Agenda 2030. ¿Pensaste que era modernización, garantizar derechos? Pues no. Es un conjunto de normas ideológicas que incluso representan un retroceso para los avances en cuanto a ciencia, tecnología, que se ha visto. De hecho, durante la entrevista que le hizo, si no me recuerdo, Loret de Mola en una ocasión a Tania Esparza, pues hablaba que no se solucionaban las cosas con tecnología ni con ciencia, que era importante, pero que eso no era lo fundamental, que era trabajar precisamente en políticas de inclusividad, que como ya sabemos muchas de esto cuando hablan de inclusividad, pues es un adoctrinamiento LGBT, y también repartir culpas y hablar de pueblos originarios y cosas por el estilo que no convienen para una sana convivencia o para un desarrollo nacional. Comenzamos. Vamos a hablar tranquilamente de lo que pues no es nada tranquilo. Comenzamos con temas, por ejemplo, del Vaticano. ¿Qué les parece? Bueno, pues en el Vaticano, el Papa León XIV defiende la vida de criminales y equipara la pena de muerte al aborto. O sea, la pena de muerte para un asesino equipara el valor de esta vida de un criminal a la de un niño inocente abortado. También equipara pues el aborto a rechazar migración ilegal de delincuentes a tu país. Pues eso es confundirlo completamente todo. Junto con el cardenal Cupich, el Papa León XIV, sucesor del Papa Francisco y de sus malos ejemplos, quiso premiar al político abortero del Partido Demócrata Richard Durbin, quien ha militado por el asesinato de niños por aborto en los últimos 40 años. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues el político demócrata, se dije demócrata, ¿verdad? El político demócrata, abortero, Richard Durbin, que es también partidario de la migración ilegal contra Estados Unidos, rechazó recibir el polémico premio después de que se protestara, pues porque como el catolicismo va a premiar a un asesino de niños, cómo va a premiar a un, perdóneme la expresión, un maldito Herodes. Pues esa era la intención del Papa León XIV. El Papa León XIV permite que una pareja gay esté en Castel Gandolfo. Se trata del cocinero homosexual Art Smith, quien dirige junto con su amante un restaurante llamado Borgo Laudato Si, que es en referencia a una encíclica del cambio climático hecha por el Papa Francisco, el Papa que más errores anticatólicos ha predicado. Bueno, pues Art Smith es socio de la ocultista presentadora de televisión Oprah Winfrey. Ya ven que el líder herético de Oprah Winfrey pues fue detenido en Brasil por violar tantos niños,
y también es colaborador de la cantante italo-estadounidense satanista Lady Gaga. Bueno, pues esa es la clase de personalidades con las que se junta o que permite pues el Papa León XIV en Castel Gandolfo, que es digamos, vamos a decir, la localidad de descanso de los papas, el área vacacional para religiosos. Ambigüedad. Bueno, pues al criticarse severamente que se quisiera dar un premio a un político abortero del Partido Demócrata, Richard Durbin, el Papa León XIV pues respondió de una forma grosera. Pidió considerar la trayectoria completamente del senador Durbin, de más de 40 años, diciendo que ha militado a favor de la migración ilegal, o sea, el aborto y la migración ilegal. ¿Usted cree que eso es correcto? Pues para el Papa León XIV sí. Y aprovechó para lanzarle una pedrada a los que se oponen a la migración ilegal y quieren pena de muerte para criminales, para asesinos. Bueno, pues el Papa León XIV dice que aquellos que apoyan la pena de muerte y se oponen a la migración ilegal no cree que sean pro vida, que lo pone en duda. De modo que, pues, yo creo que ya con todos estos fundamentos podemos ver que el Papa León XIV ya se descaró como un adversario del catolicismo, al más puro estilo del perverso Papa Francisco, que intenta, pues, confundir las cosas. No hay ninguna relación ni ninguna equiparación entre la pena de muerte, aceptar la migración ilegal con el aborto. El aborto es un mal absoluto, en tanto que deportar delincuentes no es algo malo, hacer que se cumpla la ley no es algo malo, y por otro lado, pues también el asunto de aplicar la pena de muerte a criminales no es tampoco algo malo, y vamos a ver algunos papas que obviamente hicieron cosas mucho más importantes que el mismo León XIV, que defendieron la pena de muerte como parte de la doctrina católica, parte incluso del catecismo. Entre el 1 al 3 de octubre, el Papa León XIV y el actor austriaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger, al que todos ubicamos por ser Terminator de las películas de James Cameron, encabezaron un evento mundial para promover la justicia climática, la revolución climática, es decir, la revolución que reclama destruir nuestras industrias, nuestras fuentes energéticas por un cuento climático. Bueno, pues hizo el Papa León XIV un ritual para bendecir un hielo que le llevaron desde el Polo Norte. Esta iniciativa se llama Rising Hope, la esperanza que se eleva, o la esperanza en ascenso. Yo creo que sí hay muchas razones para preocuparse del mal comportamiento del Papa León XIV, que está resultando ser peor que el Papa Francisco. Es incluso más radical, más agresivo, más acelerado y sobre todo es muy traicionero al momento de argumentar. Bueno, pues vamos con ejemplos. El Papa Pablo III, que fue papa de 1534 a 1549, excomulgó al rey adúltero Enrique VIII en el año 1538 y abrió el Concilio de Trento en 1545. Se especificaron los castigos que debían de aplicarse, como prisión, ejecución y confiscación de bienes en el caso de los condenados a muerte. Es la bula papal Licet ab Inicio del año de 1542. Se contempla, por tanto, la pena de muerte perfectamente como parte de la doctrina católica. Y aunque no lo hubiera dicho un papa anterior a León XIV, está plenamente pues escrito en la Sagrada Escritura la aplicación de la pena de muerte en reiteradas ocasiones. Así que pues no hay nada de lo que dijo el Papa Francisco que era malo la pena de muerte para criminales. Papa León XIII, el león bueno, ¿no? El magnífico Papa León XIII del año de 1901 declaró: la pena de muerte es un medio necesario y eficaz para que la Iglesia alcance sus fines cuando los rebeldes perturban la unidad eclesiástica, especialmente los herejes obstinados a quienes ninguna otra pena puede impedirles seguir perturbando el orden eclesiástico. Esto lo dice en el prefacio al volumen 2 del libro de Derecho Canónico, pena de muerte para los herejes. Así que pues no,
El León bueno, León XIV, o un buen papa con ese nombre, no como León XIV, León XIII, defendía la aplicación de la pena de muerte a los herejes que intentan dividir el rebaño de Dios. El Papa San Pío V, que fue papa entre 1566 a 1572, él puso en el Catecismo Romano de Trento sobre la ejecución de criminales, cita textual: el justo uso de este poder, lejos de implicar el delito de asesinato, es un acto de suprema obediencia a este mandamiento, o sea, al no matarás, que prohíbe el asesinato. O sea, si tú acabas con la vida de un asesino, garantizas que no se viole más el no matarás. Igualmente, el Papa porque este es santo, San Pío V, apoyaba la pena de muerte. Nada que ver con el Papa León XIV actual 2025. Papa Sixto V, que fue papa entre 1585 al 1590, conocido como el Papa de Hierro, lanzó una campaña contra el crimen muy necesaria que dio como resultado más de 7,000 criminales siendo ejecutados. Pues por ninguna parte entonces la posición de León XIV, ¿no? Sospecho, y este ya es un comentario personal, que León XIV, al convertir en sus banderas de guerra global, pues defender la vida de los criminales, o sea, oponerse a la pena de muerte, defender la migración ilegal contra Estados Unidos y Europa, la migración islámica, y de defender obviamente también el credo del cambio climático. Bueno, pues estos 3 puntos del ultraprogresismo anticatólico del Papa León XIV, que refrenda de la ideología anticristiana del Papa Francisco, pues intentará utilizar todo esto como una guerra santa contra los católicos, contra los conservadores, pero sobre todo contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Papa León XIV predica o defiende una doctrina novedosa que nada tiene que ver con el catolicismo serio y quiere presentar o quiere instrumentalizar a los católicos como enemigos de Donald Trump, como enemigos de esta revolución, y lo digo en el buen sentido de la palabra, esta rebelión del mundo contra pues la Agenda 2030. Bueno, y vamos con los frutos. Los frutos de esta perversidad, los frutos de la migración ilegal islámica contra Europa que promovió tanto el Papa Francisco, pues dan frutos podridos, frutos malos. Comenzamos por Alemania. En Alemania, crisis migratoria. Bueno, pues migrantes apuñalan a la alcaldesa de un lugar llamado Herdecke, de nombre Iris Stalzer. Iris Stalzer fue acuchillada, pero adivinen por quién. Por unos niños de origen africano, de raza negra, que ella llevó a Alemania. Esta estrategia también va a ser utilizada por los ultraprogresistas para seguir inundando Europa de una población extranjera, para destruir la cristiandad, para hacer un reemplazo poblacional, para ejecutar el plan Kalergi. Bueno, pues resulta ser que esta señora pues dijo adoptar estos niños, y estos niños radicalizados, o jóvenes adolescentes radicalizados, la acuchillan. Iris Stalzer es una política del Partido Comunista o del Partido Socialista de Alemania, el SPD. Y bueno, pues entonces está recibiendo el pago justo por sus malas acciones de promover una migración con diversas estrategias manipuladoras, como decir que los ha adoptado. Bueno, pues el Papa León XIV, simplemente para remarcar, se declara a favor de la migración ilegal, defiende la vida de criminales, de la misma forma que dice defender la vida de los niños, contra el aborto, pero en realidad no vemos que defienda mucho a los niños y a los criminales. Defiende también a capa y espada el credo del cambio climático, aunque es anticristiano. Dice que las bodas gay y la ordenación de mujeres sacerdotisas no cree que sea posible por el momento. Acuérdense que esas fueron las palabras que utilizó: por el momento no creo que cambie la doctrina. En el Líbano,
País controlado o comprado por la dinastía de Carlos Slim celebran la próxima visita del Papa León XIV a Líbano y a Turquía. Dice que esos van a ser los 2 primeros países que va a visitar. En todo, parece que León XIV sigue los malos pasos del Papa Francisco, cuya visita a México en el año 2016, la visita del Papa Francisco, fue pagada por Carlos Slim. Por esta razón, el actor Eduardo Verástegui, parte de, pues vamos a decir, las organizaciones de Slim, figuraba muy cerca de Enrique Peña Nieto. Sabemos que Carlos Slim estaba íntimamente relacionado con los pederastas legionarios de Cristo, que en la emisión anterior había criticado severamente por qué se desapareció el sodalicio peruano. Bueno, dijeron que había abusos sexuales de algunos líderes, se desaparece esa organización. Quizá eso fue injusto con otros miembros de la organización, pero ¿por qué no se desaparece a los legionarios de Cristo si ellos también tenían ese problema? ¿Sabe por qué no desaparecieron a los legionarios de Cristo? Porque los legionarios de Cristo tienen exceso de dinero, tienen una monstruosidad de dinero. Y entonces, el clero corrupto del Vaticano no quisieron expulsarlos o decretar su desaparición. Lo que sí se vio con el Papa Francisco son ataques contra el Opus Dei y ataques contra Sodalicio. Contra Sodalicio ordenó su desaparición. Y ahora que empiezan a surgir las denuncias de que Prevost, ahora Papa León XIV, encubrió actos de violación en el Perú, en Chiclayo, pues dicen que todo es culpa de una, entre comillas, conspiración de Sodalicio. ¿Quién sale a defender al Papa León XIV? La mafia de medios de la masonería del Club Bilderberg, como el periódico El País de Grupo Prisa. Atacan al sacerdote Ricardo Coronado Arrascue como un miembro de Sodalicio, cuando pues la versión original, la versión que nosotros teníamos, es que él intentó denunciar al ahora Papa León XIV. ¿Cómo ven? Inicia la repatriación de 6 mexicanos socialistas que fueron detenidos como parte de la flotilla Sumut a favor del terrorismo islámico en la Franja de Gaza. Dinamarca prohíbe las redes sociales para menores de 15 años debido a los problemas que pueden ocasionar. Estudiantes del CCH exigen la aparición de una alumna de una compañera de 16 años de edad de nombre Kimberly Moya. Suiza denuncia que 9 de los funcionarios de Organización de las Naciones Unidas fueron secuestrados en Yemen. Esto les hubiera pasado a los de la flotilla Sumut, que querían ingresar a la Franja de Gaza supuestamente para llevar ayuda humanitaria. Se hubieran convertido en rehenes del grupo terrorista Hamas y de esa forma se hubiera presionado más al mundo a servir a los intereses del terrorismo islámico. Nobel de Física, ayer les hablaba del Nobel de Medicina. Bueno, pues el Nobel de Física es para varios investigadores sobre el túnel cuántico. En España, la biblioteca que está controlada, la Biblioteca Nacional de España, que está controlada por el socialismo, por el narcotráfico, anunció que no volverá a comprar software israelí en defensa de los terroristas de el Hamas. Previamente, la corporación Microsoft, propiedad de Bill Gates, donó, que es una de esas empresas, Microsoft es donante del Teletón de Carlos Slim, también prohibió vender software al ejército israelí, a las defensas israelíes, creo que les llaman la IDF. Puerto Rico, bueno, pues hallaron los cadáveres de 9 hombres sin vida frente a una iglesia. Esto es con lo que estamos iniciando, es con lo que estamos comenzando. Yo ya les tengo aquí adelantado, bueno, pues el origen étnico de los entre comillas hijos adoptivos de la alcaldesa alemana, pues son negros. Fue una forma de mover migrantes. Y ahora vamos con otra cosa que también les puede interesar. Resulta ser que, bueno, pues después de ver tanta maldad, tanta belicosidad del Papa León XIV contra el catolicismo, contra el tradicionalismo, el Papa no habla para defender a los católicos que están siendo asesinados en África ni en México, pero bueno, pues le interesa mucho defender a los terroristas islámicos. Yo creo que esto es como que no cree en el amor al prójimo predicado por Cristo, ¿verdad? Entonces, me he dado a la tarea
tarea de buscar, pues, quién era este señor Prevost, ¿no? Además de saberse que encubría pederastas ligados a la diócesis de Chiclayo, pues también entonces existen otras denuncias. Resulta ser que incluso aquellos grupos con los cuales yo no comparto la idea del sedevacantismo, yo tengo una postura muy distinta que ya la he ido exponiendo poco a poco. Un día la vamos a formalizar por escrito para que vean cuál es mi postura sobre cuando hay malos papas, ¿no? Porque es indiscutible que han habido malos papas, es el papa, sí, pero pues no es toda la Iglesia Católica, ¿no? Es una parte elemental, pero no es toda la Iglesia Católica. Y vamos a hablar de qué hizo este señor Prevost cuando pues el Papa Francisco dijo aquella mentira peligrosa, aquella mentira insolente, cruel, en el que amenazaba con que si la gente no se vacunaba era suicidio, y amenazaba con que si no se aplicaban la vacuna entonces no amaban, porque aplicarse la inyección transgénica es un acto de amor. ¿Recuerdan que así lo dijo? ¿Recuerdan? ¿Si lo recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, aquí yo lo tengo para que lo puedan recordar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo León XIV en aquel año 2000, no fue 2019, habría sido a mediados de 2020. Esto fue lo que dijo. Importancia de cuidar la salud, y quiero animar a todos a participar en las campañas de vacunación que se están realizando en distintas partes de la región. Ponga su hombro, es muy importante que todos hagamos este esfuerzo para recibir la vacuna. Es algo que nos ayuda a nosotros mismos y es también un servicio a los demás, porque así y solo así vamos a poder ir bajando el nivel de contagio, protegiéndonos de esa tercera ola que ya se está preanunciando. Ponga su hombro, pues, que todos ustedes se vacunen, porque es de verdad un servicio muy grande. Y como dijo el Papa Francisco, es un acto de amor, un pequeño gesto que significa muchísimo. Quiero saludar en esta ocasión a todos los trabajadores de salud, especialmente en la Gerencia Regional de Salud. Dios bendiga a todos ustedes y gracias por ese gran servicio. Pues la recomendación, ¿no? Aléjense lo más que puedan de las doctrinas tan extrañas que predica el Papa León XIV. Yo creo que con esto ya se dice popular o vulgarmente en México, ya enseñó el cobre, ¿no? Ya nos mostró su verdadera forma de ser León XIV. Vamos a ver qué dicen los papólatras, qué defensa le van a aplicar a León XIV para decir que todo lo que estamos diciendo, por ahora sí lo digo indignado, lo digo evidentemente molesto, qué es lo que nos van a inventar, ¿no? ¿Qué cosas se van a inventar? Y nos pasamos rápidamente con algo de último momento. Bueno, pues fuerte enfrentamiento en Sabinas Hidalgo, un fuerte enfrentamiento a balazos dejó pues al parecer varias personas heridas. Se generó un amplio despliegue de seguridad en la zona norte del estado ante la intensidad del combate. Y eso fue lo que se escuchó en Sabinas Hidalgo. Al menos habrían sido 5 policías heridos. Esto se reportó 3 de octubre, pero es hasta ahora que se está abordando pues la intensidad de estos grupos criminales. Por cierto, antes de entrar al aire estaba escuchando que un político de Morena, que se llama Arturo Ávila, que tiene una casa de $5 millones allá en San Diego, California, estaba defendiendo a la narcopresidente Claudia Sheinbaum como la mejor presidente del mundo. Y con la mejor presidente del mundo, bueno, pues asaltan en las carreteras, asesinan personas de esta forma, hay balaceras, hay secuestros, desapariciones forzadas, y siguen incrementándose las desapariciones forzadas, que ahora parece ser que las desapariciones forzadas para el régimen de Claudia Sheinbaum ya no son un delito de alto impacto. No sé por qué, no sé quién le dijo que no eran delito de alto impacto, pero según ella no es delito de alto impacto. Bueno, pues vamos a nuestra primera pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46
11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Nos vamos con el siguiente bloque de noticias y vamos con el periódico El Universal. Proveen empresas sancionadas por Estados Unidos a gobiernos de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, es decir, empresas vinculadas al narco. Surten productos químicos y de laboratorio a universidades públicas, dependencias y a los chapitos. La administración del presidente Donald Trump tiene en la mira al cártel de Sinaloa y ha castigado a 27 compañías ligadas a esta organización criminal, de las cuales los gobiernos morenistas le siguen otorgando contratos para seguirlos enriqueciendo. Es el trato, es el pacto que tienen con ellos. También hoy el periódico El Universal dice: ven vacío legal en cirugías estéticas en menores de edad. Bueno, recuérdese que murió una chica de nombre Nicole, que su padrastro le realizó una cirugía y murió de esas complicaciones. Asesinan a sacerdote en el estado de Guerrero gobernado por Morena. Dicen que ya están investigando el caso. Ese no es el problema es que no debió de ocurrir. Se trata del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la iglesia de San Cristóbal en la comunidad de Mexcala, municipio de Eduardo Neri, centro de Guerrero. Bueno, pues se le encontró con varios disparos de arma de fuego en su camioneta sobre la carretera federal México a Acapulco. Eso fue durante la mañana y de esa misma forma Claudia Sheinbaum tuvo el cinismo de que durante el fin de semana pues hizo un evento con acarreados para decir que ella es la mejor presidenta del mundo, pero además rendirle culto a Andrés Manuel López Obrador diciendo que es un hombre honesto, intachable y no sé qué otras cosas, pero pues estos eventos ya no tienen ningún poder ni ningún efecto de convocatoria, no sé ustedes, pero yo completamente dije, esto es algo inadvertido, esto no es algo relevante para un programa. Birmex da contrato a empresa que está cuestionada. Le adjudica Birmex, o sea, Medicamentos de México, la organización que se ha encargado de comprar medicamentos, le adjudica un acuerdo, un contrato de reparto de medicamentos a una compañía señalada o denunciada por la Auditoría Superior de la Federación por no comprobar entrega de fármacos. El pasado 26 de septiembre, Birmex contrató mediante adjudicación directa, de una forma corrupta, una empresa que se llama Médica Pharma Arcar para la entrega de medicamentos de el bienestar o para hospitales del bienestar, pues siempre con corrupción. Claudia Sheinbaum dice, quien robe o traicione al pueblo pagará las consecuencias, mentirosa y charlatana. Hay que recordar que está impune Adán Augusto López y el narcotraficante ex secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda, su hijo, también están impunes los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, entre otros políticos como Mario Delgado, su secretario de Educación. Y la misma Claudia Sheinbaum está implicada en actos gravísimos de corrupción. Pues entonces es mentira, ¿no?, que se vaya a castigar. Chilpancingo, un año de violencia incesante. Tras el asesinato del alcalde Alejandro Arcos, quien fue decapitado, la criminalidad azota la ciudad. Habíamos visto que pues se extinguió la vida económica de Chilpancingo varias semanas, pues es por esto, por la impunidad criminal de Morena. Ciclotaxi sin control, incumplen el reglamento. A un año de entrada en vigor de las leyes, bueno, pues estas unidades siguen operando sin ley donde dice, en la Ciudad de México. Nos pasamos rápidamente a otra información. Bueno, pues acá hay otras cosas. Dice, influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero. Y ponen aquí un tipo que está completamente desnudo, es un dibujo,
en una bañera tomándose una selfie, se le puede caer el celular al agua, ¿no? El crimen organizado se vale de sorteos y donaciones anónimas para el blanqueo de capitales. Analistas advierten que se aprovechan de la falta de controles en las plataformas digitales y que principalmente lo estarían utilizando los grandes grupos criminales de México. Casos de violencia tumultuaria se dispararon en la Ciudad de México, se registraron en promedio 4 agresiones al mes. Este delito pasó de 22 casos en 2018 a 96 en 2024. En estos años, 377 personas fueron víctimas de violaciones tumultuarias, o sea, estoy hablando de actos sexuales por varios. La mitad están en un rango de edades de 15 a 25 años de edad. No se pudieron defender. De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, de las 431 carpetas de investigación, se abrieron 431 carpetas de investigación, pero solamente 18 llegaron a juicio. Y no quiere decirse que con este juicio hayan conseguido justicia. Sheinbaum dice que no hay cabida para la corrupción. En Morena siempre hay cabida para la corrupción porque se parece mucho al infierno. El niño que pone a soñar a todo un país, Gilberto Mora firma gol con el que el tricolor avanza a octavos del Mundial. Antología escultórica de Gerda Gruber. Una conversación con la artista que celebra 50 años de trayectoria con una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. ¿Qué cosa es esa la que ha hecho? En serio, esta señora hace puras cosas horribles, abominables. Es una de esas escultoras de cosas verdaderamente grotescas, o sea, sin forma completamente. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, pues se endurecen las penas contra el huachicol de agua y abusos en permisos. El gobierno federal dice que busca hacer una reforma para retirar concesiones. En realidad sería una forma de chantajear a algunas empresas, a extorsionar a algunas empresas. Así que, pues no estoy, como se dijera por ahí, no estoy ilusionado con ese supuesto combate. Bueno, el día de hoy el periódico Reforma nos dice: exigen en la UNAM luz, agua y papel de baño. Reclaman alumnos tener baños indignos, porque no hay agua, no hay jabón, no hay papel suficiente. Se trata de peticiones recurrentes. Pues sí, es una exigencia recurrente, pero también sería ver a la universidad exigiendo que este narcotraficante gobierno se acabe, ¿no? Digo, hay que pedir cosas más allá del papel de baño y jabón. Amoroso festejo tras reclamos creativos Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, que se habían peleado por algo de la película de Los Amores Perros en su 25 aniversario, se reunieron en el Palacio de Bellas Artes. Y eso ha sido noticia, ¿no? Que estos que se habían peleado algo por ahí, pues ya se volvieron a reunir. Esa película fue muy celebrada sobre todo por Hollywood, pues por todos los grandes, ¿cómo se dice? Centros del cine degenerado o del cine grotesco, pues lo habían aplaudido mucho en su momento. Que por cierto, uno de los personajes principales pues era un viejo marxista, ¿no? Que ahora se dedicaba a ser sicario. De eso trata la película de Amores Perros. Culpan a morenista por invasión de lago. Bueno, pues la presunta colusión del gobierno municipal, del alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, y criminales invadieron 30 hectáreas del Parque Ecológico Lago Texcoco, contiguo a la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco que mandó a destruir Andrés Manuel para poder hacer el narcotraficante aeropuerto de Zumpango, en el cual Anabel Hernández ha denunciado que llegaban aviones cargados con toneladas de cocaína para los chapitos desde Sudamérica. Entre las organizaciones invasoras identificó a la Unión de Sindicatos y a la Organizaciones Nacionales de la República Mexicana, conocida como USON.
Esas son de las terribles, de las más peligrosas. Y los 300, esos también se dedican a meterse a las casas y robarlas. Para apropiarse del área natural, describió el funcionario municipal los grupos, colocaron cascajo, empezaron a rellenar así de basura, esto es muy común, y luego pues empezaron a tratar de construir ahí de una forma ilegal viviendas, y de esa forma se han estado robando parte del supuesto lago. Estos son socios de Morena, estos le consiguen votos al partido narcotraficante Morena, así que pues estaría bien que revisáramos qué es lo que va a ocurrir. Adjudican tramos faltantes de trenes del Bajío y del Norte. Los dos tramos faltantes, esto va a ser una enorme corrupción, del tramo de Querétaro, Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo, fueron adjudicados ayer por el gobierno federal, el gobierno narcotraficante de la bruja Claudia Sheinbaum y Mota Engil. Se le dio a Mota Engil y el consorcio Esbindi, respectivamente. Se trata de las mismas empresas que construyeron el Tren Maya, o sea, son los mismos corruptos ecocidas que participaron, que se prestaron en semejante suciedad. Pues ya vimos que sí, va a continuar la corrupción de los trenecitos chuchuchú, como decía Manuel Bartlett, que está bien desaparecido porque pues se llevaron a su socio criminal, a Rafael Caro Quintero del cártel de Guadalajara a los Estados Unidos, se lo llevó Donald Trump. Dejan gas, ahora venden agua del bienestar, ahora se empezaba a vender el agua del bienestar. El régimen corrupto de Clara Brugada, que ha robado millones de pesos para traer narcorraperos, drogadictos y pornográficos como residente a la Ciudad de México, pues ahora va a vender garrafoncitos del bienestar. Se trata de 72,000 garrafones por semana, aunque para finales del año 2025 dice que quiere incrementarlo a 120,000. No se sabe cuánto está ganando esto. No se sabe si esto, por lo general los proyectos estos siempre han sido a pérdida completa del erario público. La ex candidata de Veracruz, Jessica Flor Luna, pues dice ex candidata del PT a la alcaldía de Yanga en las elecciones de junio pasado, fue asesinada a balazos ayer por sujetos armados que la atacaron cuando se dirigía a recoger a su hija. Nota importante, ¿no? Y asesinan, bueno, pues a un sacerdote en el estado de Guerrero, también gobernado por el partido narcotraficante Morena. Pues ahora sí que es algo muy definitivo, ¿no? De un mal gobierno, por más que aparezcan cada sujeto que en verdad es un payaso, es un bufón, diciendo que Sheinbaum es la mejor presidente del mundo. No sé en qué mundo viven. Bueno, también toca huachicol fiscal su punto máximo de robos, precisamente en 2021. Después de que entró Joe Biden, bueno, pues los delincuentes se depravaron en México, se sintieron empoderados. El punto más alto del robo de combustible, del tráfico ilegal o contrabando de combustible se dio en 2021, cuando Estados Unidos reportó exportaciones por 44% arriba de lo normal para México, pues era el combustible que se estaba desviando, y eso lo sabía perfectamente Joe Biden, pero no hizo absolutamente nada. De acuerdo con información presentada por el Observatorio Ciudadano de Energía, ese año Estados Unidos le vendió 286,000 barriles de diésel diarios a México, pero era a las mafias. ¿Cómo la ven? Impactante, ¿no? Pierde el Instituto Mexicano del Seguro Social a 34,000 patrones. Sube 50% el costo del empleo formal tras recientes reformas laborales. El Instituto Mexicano del Seguro Social pierde cada vez más patrones, una tendencia que preocupa a empresarios y sindicatos que atribuyen la situación al mayor costo del empleo formal tras las recientes reformas pues autoritarias de Claudia Sheinbaum.
En los últimos 2 años, a nivel nacional, se perdieron 34.385 patrones al pasar de 1.073.736 empleadores o patrones registrados en septiembre de 2023 a 1.030.351 al cierre de este año. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Se está perdiendo entonces empleos formales. Rentará el INVI departamentos tras fracaso en intentar venderlos. Pues ¿a quién quieren venderle departamentos si el país está completamente empobrecido? Y pensaron que iba a decir otra cosa, ¿verdad? De casi 700 departamentos que fueron construidos, pues bajo la redensificación tras el sismo del año 2017, solo 28 fueron vendidos o apartados, apenas apartados, por lo que el gobierno capitalino suspendió ese esquema de comercialización y ahora los ofrecerá en rentas asequibles. Continuamos después, vamos a concluir después con este programa. Por el momento es todo, gracias por estar aquí. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Hasta la próxima.